Buenas noches, vamos a comenzar la clase. Vamos a recapitular el tema de la reconvención. Recordemos que la reconvención es lo que conocemos como contrademanda, ¿no? Es la demanda que interpone el demandado contra el actor. En la reconvención, el demandante se llama reconventor, el demandado se llama reconvenido. Ya vimos que la naturaleza y la finalidad de la reconvención son lo mismos que una demanda. Vimos el contenido, vimos los requisitos de la reconvención en la clase pasada. Fundamentalmente, el requisito de que la reconvención sea conexa con la demanda y que la reconvención puede establecerse como consecuencia de los efectos que haya tenido la demanda. Y la réplica es la contestación de la reconvención. O sea, no vamos a extendernos aquí porque la contestación de la reconvención es lo mismo que la contestación de la demanda, tiene los mismos requisitos y hay que observar a la hora de contestar la reconvención todo lo que vimos para la contestación de la demanda. ¿Qué pasa si un demandado no contesta la demanda? Bueno, en caso de que un demandado no conteste, ese demandado se pone en condición de rebeldía. ¿No? La rebeldía implica que el tribunal lo llamó y no quiso venir, ¿verdad? Como los chiquitos. Es un demandado rebelde. No quiso venir al llamado que le hizo el tribunal. ¿Y cuáles son las consecuencias que tiene que a un demandado se le declare rebelde? Bueno, el Código Procesal Civil dice en el artículo 39 que si un demandado no contesta la demanda, se pone en estado de rebeldía, lo que sucede es que se tienen por contestados afirmativamente los hechos de la demanda. Y el hecho de que se tengan por contestados afirmativamente los hechos en materia civil, que es materia dispositiva, implica que el tribunal podría perfectamente tener por ciertos los hechos, salvo que en el mismo expediente existiera prueba en contrario. O sea, la falta de contestación implica, por presunción legal, una contestación afirmativa de la demanda. Y si no hay prueba en contrario en el expediente, el tribunal está obligado a tener por cierto los hechos alegados por el actor en la demanda. Y ante ese cuadro, dice el Código Procesal Civil, lo que corresponde es que el tribunal dicte sentencia inmediatamente, porque ante la contestación afirmativa de los hechos, el tribunal no tiene que practicar prueba. No tendría que practicar prueba, ¿por qué? Porque ya el demandado contestó que todo lo que había dicho el actor en la demanda era cierto. A lo único que se le puede oponer esa presunción de certeza de los hechos de la demanda es que exista prueba, alguna prueba en contrario en el expediente. Si la contestación es extemporánea, Profe, sí. en el caso de que se dicte esa sentencia anticipada, si se apela, ahí se puede ya, digamos, alegar otros hechos o de alguna otra manera contestarlo, digamos, pero en la apelación. No. Si usted contesta la demanda, perdón, si usted no contesta la demanda y le dictan sentencia, puede establecer apelación o casación, dependiendo del recurso que quepa, ¿verdad? Y usted no puede ofrecer prueba en la apelación. ¿A qué se va a limitar la apelación? A cuestionar lo que el tribunal dictó en la sentencia. Y usted, lo que el tribunal dijo en la sentencia, usted no lo puede cuestionar ofreciendo prueba nueva porque en apelación no se puede ofrecer prueba ni en casación tampoco.
Ok, profe, gracias. Si el demandado contesta extemporáneamente, es como que no hubiera contestado, el escrito no se toma en cuenta, se rechaza de plano la gestión de contestación por extemporánea y el tribunal dicta sentencia en forma anticipada. O sea, dicta sentencia inmediatamente como consecuencia de que el demandado no contestó. Y como el demandado no contestó, entra en un estado de rebeldía. Y eso permite tener por contestados afirmativamente los hechos y eventualmente, al dictar sentencia, el tribunal podría tener por ciertos los hechos invocados por el actor en la demanda. Allanamiento. El allanamiento en materia de derecho procesal, bueno, tiene dos connotaciones, ¿verdad? El allanamiento, que es ese que entran rompiendo puertas a un lugar y todo, pero el allanamiento en el procedimiento tiene otra connotación. Se entiende que hay allanamiento por parte del demandado única y exclusivamente cuando el demandado aceptó la pretensión. Normalmente la gente acostumbra a entender que hay allanamiento cuando el demandado acepta los hechos, pero eso es un error conceptual. La doctrina lo tiene muy clarito y el Código Procesal Civil también. Solo hay allanamiento cuando se acepta la pretensión. Y puede haber allanamiento parcial y puede haber allanamiento total. En cualquiera de los dos casos, si hay allanamiento parcial o hay allanamiento total, el tribunal debe dictar sentencia inmediatamente declarando con lugar la demanda. Declarando parcialmente con lugar la demanda o totalmente con lugar la demanda. Eso depende de si el allanamiento es total o es parcial. Y para ir terminando con este tema de las alegaciones y proposiciones, el Código Procesal Civil establece la posibilidad de que una parte que demanda a la otra, los dos conjuntamente, presenten al tribunal la demanda y la contestación conjunta. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, un abogado que va a demandar a un cliente de otro abogado lo llama y le dice, mira, vamos a presentar una demanda contra tu cliente. Si querés, te envío una copia de la contestación de la demanda para que vos prepares la contestación. Y el mismo día que yo presento la demanda, vos vas y presentar la contestación. Nos evitamos todo el trámite de audiencias y todo lo demás. Y se van juntos, o puede ser que el actor le dé la demanda al demandado para que el mismo demandado vaya y presente la demanda y la contestación juntas en dos escritos que se presentan al mismo tiempo. Y podríamos pensar que esto es una locura, que esto no encuentra, que no tiene razón, porque a nadie se le va a ocurrir presentar una demanda y una contestación conjunta. Bueno, hay países donde se hace así, donde la obligación del abogado que va a demandar es llevarle la demanda al otro abogado directamente y el proceso lo presentan conjuntamente. Nosotros lo copiamos esto del Código Procesal Civil alemán, pero no es el único país que tiene esta modalidad, hay otros países. Y posiblemente aquí en Costa Rica en algún momento funcione. Por ejemplo, cuando lo que se está discutiendo, por ejemplo, es la interpretación de una cláusula contractual. Lo único que necesitan dos empresas que están en discusión es cómo se interpreta una cláusula contractual. Entonces, se ponen de acuerdo, los dos abogados presentan la demanda y ya presentada la demanda no hay más que discutir.
Si no hay prueba que practicar, el proceso queda listo para dictar sentencia. Si hay prueba que practicar, pues entonces habrá que señalar para la audiencia que corresponda, que puede ser una única audiencia o pueden ser una audiencia preliminar y una complementaria si es que el proceso lo requiere. ¿Estamos? Hoy comenzamos a ver uno de los temas más interesantes del derecho procesal civil y nos vamos a llevar varias clases viendo este tema. Es el tema de la prueba. El tema de la prueba es muy importante porque una vez que hemos visto el tema de las alegaciones y las proposiciones, ya superamos esa etapa del proceso en el que una parte, que la parte actora le dice, le cuenta una historia al tribunal y después el demandado viene y le cuenta otra historia diferente al tribunal. Y aquí entramos en otra dimensión. Pasamos de las simples alegaciones a la comprobación de lo que se dice. Nada se hace con una demanda muy bien hecha, ¿no? Muy contando la historia muy bien, si a la hora de llegada no logramos demostrar nada. Nada hacemos con una contestación muy bien hecha, donde contamos la historia contraria muy bien, si a la hora de llegada no logramos demostrar nada. El proceso, además de ser una actividad de alegaciones y proposiciones, es fundamental una actividad de probar. Tenemos que demostrarle al tribunal que todos y cada uno de los hechos que alegamos cuando presentamos la demanda o que todos y cada uno de los hechos que alegamos cuando presentamos la contestación son como nosotros decimos que son. Y solo de esa forma podríamos tener posibilidades de ganar un proceso. En mi experiencia yo vi demandas muy bien hechas en las que el abogado nunca hizo la tarea de la tarea creativa de irse imaginando con qué voy a probar cada uno de los hechos que estoy alegando en la demanda. Para hablar del tema de la prueba, tenemos que tener claro que el tema de la prueba tiene 7 grandes temas, que hay que verlos todos para comprender este gran tema, este grande e importante tema de la prueba. Tenemos que ver el tema del objeto de la prueba, de la carga de la prueba, de la proposición de la prueba, de los medios y fuentes de prueba, de la admisibilidad de la prueba, de la práctica de la prueba y de la apreciación de la prueba. Solo cuando tenemos una idea completa de todos y cada uno de estos temas, podríamos decir que nosotros conocemos el tema de la prueba de acuerdo con el Código Procesal Civil. Y déjenme decirles también que este tema es tan pero tan importante que no está regulado en los demás códigos procesales. El tema de la prueba está regulado fundamentalmente en el Código Procesal Civil, que es de aplicación supletoria a todas las demás materias. Claro, en otras materias hay otras
formas de ver el tema de la prueba, ¿verdad? Como en materia de familia, en materia laboral, pero en lo básico del tema de la prueba, lo fundamental es lo que tenemos aquí en el Código Procesal Civil. Cuando hablamos del objeto de la prueba, estamos respondiendo a una pregunta que se hace la doctrina. ¿Qué se prueba? ¿Qué es lo que es objeto de prueba? Y tanto el Código Procesal Civil como la doctrina dicen que lo que se prueba son hechos. Y eso lo dice el 41.1. Se prueban hechos. ¿Cuáles hechos se prueban? Bueno, los hechos que son controvertidos. Si el demandado no estuvo de acuerdo con un hecho que alegó el actor, hay que probarlo. Si los dos tienen versiones diferentes, pues los dos van a tener que ofrecer prueba para que el tribunal tenga claro quién está diciendo la verdad. Pero también es objeto de prueba la legislación extranjera. En la globalización que vivimos, ya no es extraño que un proceso en un país se resuelva aplicando legislación extranjera. Y el artículo 98 del Código Procesal Civil es un claro ejemplo de eso. Pero quien invoque legislación extranjera tiene que probarla. Habrá que traerse un Código Procesal Civil de México, un Código Civil de México, para demostrar que en México las normas civiles dicen esto y esto y esto. Pero también hay que probar la jurisprudencia extranjera. Si ustedes se leen el artículo 98 del Código Procesal Civil, verán que dice que el juez costarricense tendrá que aplicar la legislación extranjera como se aplicaría en su país. Y bueno, para saber cómo se aplica un artículo del Código Civil en México, tenemos que traer legislación, jurisprudencia mexicana. Y finalmente, es objeto de prueba la costumbre. Si yo en un proceso alego que determinada relación contractual se desenvolvió de determinada manera porque es la costumbre en Punta Arenas, por ejemplo, si yo invoco la costumbre como razonamiento para sostener un proceso, tengo que probarla. Y de casualidad la costumbre está regulada en el artículo 3 del Código Civil y en el artículo 3 del Código de Comercio. Entonces, yo no puedo ganar un proceso alegando costumbre si no pruebo que esa costumbre está arraigada en determinado lugar. El otro gran tema del que tenemos que hablar es el tema de la carga de la prueba. Con el tema de la carga de la prueba, respondemos a la pregunta: ¿a quién le corresponde probar? Esa es la pregunta a la que tenemos que responder. ¿A quién le corresponde probar? Y esa a quién le corresponde probar se resuelve con el tema de la carga de la prueba. Y cuando hablamos de carga, tenemos que tener claro que la palabra carga tiene una connotación científico-procesal. Cuando hablamos de una obligación, cuando hablamos de carga,
tenemos que entender que son dos conceptos diferentes. Cuando se incumple una obligación, quien sufre las consecuencias es otro. Ejemplo clásico, la obligación alimentaria. Si yo incumplo la obligación alimentaria, quien sufre las consecuencias no soy yo. Bueno, sufriré una de rebote, pero normalmente no la sufro yo. La sufre la persona que recibe los alimentos. Pero cuando yo incumplo una carga, las consecuencias las sufro yo. ¿A quién le atribuye la carga de la prueba del Código Procesal Civil? Dice el Código Procesal Civil que la carga de la prueba le incumbe a quien formule una pretensión respecto de los hechos constitutivos de su derecho. O sea, si usted plantea una demanda y le pide al tribunal que le dé algo, usted tiene la carga de demostrar los hechos que sustenten lo que usted está pidiendo. Pero también dice el código que la carga de la prueba incumbe a quien se oponga a una pretensión, o sea, al demandado que se opone a una pretensión respecto de los hechos impeditivos, modificativos o extintivos del derecho del actor. O sea, si yo contesto una demanda, me opongo a la demanda y alego hechos impeditivos, modificativos o extintivos del derecho del actor, a mí me corresponde probarlos. ¿Cuál sería un hecho impeditivo del derecho del actor? Bueno, que la ley no ampara lo que está pidiendo. ¿Cuál sería un hecho modificativo del derecho del actor? Bueno, que el actor venga reclamando 100 y yo demuestro que ya le pagué 50. Eso significa que le voy a modificar la pretensión al actor porque ya no le van a dar 100, sino que le van a dar 50. ¿Y qué es un hecho extintivo del actor? El pago total. Me viene demandando para que le pague 100 y yo demuestro que ya le pagué los 100. Bueno, eso significa que el derecho del actor se extinguió por pago. Pero también podemos hablar de hecho extintivo del actor, la prescripción, por ejemplo. En esto que acabo de ver, el Código Procesal Civil conserva lo que tenía el Código de 1990, cuya regla general era esta: el que afirma, prueba. Esa era la regla general del Código de 1990. Pero el Código Procesal Civil nuevo introduce una idea novedosa. Introduce lo que los españoles llaman el principio de facilidad probatoria. Los argentinos le llaman a este mismo principio carga dinámica de la prueba, así le llaman. Pero los españoles le llaman principio de facilidad probatoria. Y yo le llamo principio de facilidad probatoria, aunque no sea español, porque fue lo que yo estudié, porque fue donde yo estudié. ¿Qué dice el principio de facilidad probatoria? Dice que al atribuir la carga de la prueba, el tribunal debe tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes de acuerdo con la naturaleza de lo debatido. Siempre que una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la carga de la prueba. Esto que se ha venido aplicando en materia laboral desde hace muchísimo tiempo, y en materia laboral le llaman principio de reinversión de la carga de la prueba, es decir, que normalmente quien afirma es el que debe probar, pero que hay casos donde la carga de la prueba debe atribuírsele
a aquel que tiene la mayor facilidad para probar. ¿Cómo se ha aplicado esto en laboral? Y pongo el ejemplo de laboral porque es el más emblemático. Bueno, en materia laboral, aplicando este principio, los tribunales laborales han llegado a decir, no, mire, esto no le corresponde probarlo al trabajador, porque el trabajador es la parte débil de la relación laboral. El trabajador no tiene toda la documentación que tiene el patrono, que tiene secretarias y que tiene oficinistas y que tiene todo ahí, y secretarios. Esto no le corresponde probarlo al trabajador. ¿Por qué? Porque el que tiene todas las posibilidades para probar eso es el patrono. Y entonces se le atribuye la carga de la prueba a la parte, digámosle, que tiene las posibilidades de probar algo. Porque el tema de la carga de la prueba hay que verlo desde una perspectiva positiva y desde una perspectiva negativa. ¿Cuál es la perspectiva positiva? Yo cumplí con la carga de la prueba, demostré lo que yo había firmado, gano el litigio. Carga negativa, yo no cumplí con la carga de la prueba. Como no cumplí con la carga de la prueba, el tribunal no podrá tener por cierto los hechos que yo alegué. Y si el tribunal no puede tener por cierto los hechos que yo alegué, yo voy a perder el proceso. Voy a perder la demanda. Voy a perder el litigio. Cuando hablamos del tema de la proposición de la prueba, respondemos a la pregunta: ¿en qué momento se propone la prueba? Y el Código Procesal Civil, ¿verdad?, en ese orden que tiene, lo establece muy claramente. La prueba se propone, se ofrece en la demanda, en la ampliación o la modificación de la demanda cuando sea procedente, se ofrece en la contestación por parte del demandado, se propone en la reconvención por parte del reconventor y se ofrece, se propone en la réplica por parte del reconvenido. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque el Código Procesal Civil es estricto con el tema del momento en que hay que ofrecer la prueba. Ya aquellas prácticas que habían con el Código de 1990, en que un abogado se guardaba un documento para sacarlo en el último momento y sorprender a la parte contraria, eso ya no funciona. La prueba hay que proponerla en el momento que corresponde. Si usted no la propone en ese momento, después va a tener muchísimas dificultades para que se la admitan o para poder presentar. Bueno, la puede presentar, pero el tribunal no le va a admitir prueba que usted tenga que haber presentado en el momento que la ley expresamente le señala. En el tema de la prueba hay unos conceptos doctrinarios que son importantes para entender el Código Procesal Civil. Este código distingue, aunque no lo diga el código porque no lo dice, pero se entiende que esta doctrina está ahí implícita en el Código Procesal Civil. Este código distingue entre medios y fuentes de prueba. Se entiende como medios de prueba los instrumentos legales que el legislador pone a disposición de las partes
y de los tribunales para incidir o tratar de incidir en la convicción de las personas juzgadoras. Entonces, cuando hablamos de medios de prueba, hablamos de declaración de parte, declaración de testigo y todo lo que vamos a ver después. Pero la doctrina que inspira a este código entiende que hay otro concepto que no es lo mismo que un medio de prueba, que es el de fuente de prueba. La fuente de prueba, ¿qué es? El elemento concreto del que directamente surge o puede surgir la convicción del tribunal. Utilizando estos conceptos, podemos decir que el medio de prueba se llama declaración de testigos. Pero ¿cuál es la fuente de prueba? ¿De dónde es que el tribunal obtiene elementos para decidir si un hecho está aprobado o no está aprobado? De la fuente de prueba. La declaración de testigos es el medio de prueba. La fuente de prueba, ¿qué es? El testigo, y viéndolo más restringido, el testimonio. El medio de prueba es la declaración de testigos. La fuente de prueba es el testimonio. De ese testimonio es que el tribunal determina si hay algo probado o hay algo que no se probó. ¿Y para qué sirve esa distinción? Sirve para lo siguiente. En la doctrina se suele discutir si los medios de prueba que señalan los códigos procesales civiles son taxativos. Es decir, si se pueden introducir al proceso otros medios de prueba que no están en la lista que tiene el Código Procesal Civil. Y ese problema queda resuelto doctrinariamente y prácticamente con la distinción entre medios de prueba y fuentes de prueba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en medios científicos y tecnológicos, que es el medio de prueba, cabe prácticamente cualquier fuente de prueba. En los documentos e informes, el medio de prueba es documentos e informes. Pero bueno, en documentos e informes caben muchas fuentes de prueba. ¿No? Y el código, para evitarnos inconvenientes de malas interpretaciones, cierra en el inciso 7 con la indicación de que es admisible cualquier medio de prueba que no esté prohibido, que es precisamente la exclusión de la prueba ilegal. Y la distinción entre medios de prueba y fuentes de prueba nos sirve para resolver esta interrogante. ¿Los medios de prueba son taxativos? Sí. ¿La lista es taxativa? Sí. ¿Qué es lo que no es taxativo? ¿En qué es en lo que no hay límites? Salvo los supuestos de prueba ilegal, en las fuentes de prueba. Las fuentes de prueba son ilimitadas. La lista de medios de prueba que está en el código es taxativa. El otro gran tema del que tenemos que hablar es el tema de la admisibilidad de la prueba. Y aquí... ¿Podría devolverse un momentito al anterior? Sí. Gracias. Ya. Sí, señor. Sí.
En el tema de la admisibilidad de la prueba, respondemos a una pregunta. ¿Cuál es la prueba que debe admitir el tribunal? Y podríamos verlo desde otra perspectiva. ¿Cuál es la prueba que el tribunal no debe admitir? Y el código lo dice muy clarito, como todo el código. La prueba admisible es la prueba que tenga relación directa con los hechos y con la pretensión. Siempre que esos hechos y esa pretensión sean controvertidos. El tribunal puede proponer prueba a las partes, puede proponer a las partes la incorporación de prueba que no haya ofrecido. El tribunal puede ordenar prueba de oficio y, excepcionalmente, si es indispensable, el tribunal puede ordenar pruebas para comprobar o aclarar hechos relevantes. Y vean, jóvenes, en este tema de la admisibilidad de la prueba, había o hay en la doctrina una gran discusión doctrinaria. Hay libros completos, que yo tengo algunos aquí, sobre la discusión que se plantea en la doctrina procesal sobre si un tribunal debe o no debe ordenar prueba de oficio. O sea, prueba que nadie le haya pedido. Hay una élite de juristas connotados que se denominan garantistas. Los garantistas, que es un sector del derecho procesal, dice que primero, que el ordenar prueba de oficio es propio de los sistemas autoritarios, que cuando un juez ordena prueba de oficio, inclina la balanza a favor de una de las partes, que el juez debe estarse a lo que las partes le lleven única y exclusivamente. Y bueno, comprenderán, yo soy de la otra línea, ¿verdad? Yo soy de los del frente, de los que creen que el juez debe ordenar prueba de oficio, que el juez debe pedirle a las partes que incorporen prueba que no hayan ofrecido y que el juez debe preocuparse por comprobar o aclarar hechos relevantes. ¿Y por qué pienso así? Porque yo creo que al final de cuentas, dígase lo que se diga, nosotros lo que hacemos es justicia. Y es falso que usted haga justicia cuando el tribunal no se involucra en la averiguación de la verdad real, de lo que realmente sucedió. Porque esto no es una competencia, esto no es de inclinar la balanza de un lado hacia otro, es buscar la verdad real. Bueno, les hablo de esa discusión. Voy, mami. No puedo. Les hablo de esa discusión. Hay un micrófono abierto ahí. Les hablo de esa discusión porque ustedes en algún momento posiblemente van a oír la discusión y si van a tomar partido por una u otra teoría, que sea con conocimiento de causa. Solo les tengo que decir que en Costa Rica esa discusión hoy por hoy no tiene trascendencia. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Civil tiene su ideología, la que está en el 41.3, que implica que el tribunal puede ordenar prueba de oficio, que el tribunal le puede pedir a las partes la incorporación de prueba que no hayan ofrecido y que el tribunal puede pedirle a las partes o puede solicitar pruebas para comprobar o aclarar hechos relevantes. Todo con la finalidad de dictar una sentencia lo más ajustada posible a lo que realmente pasó.
¿Estamos de acuerdo? En el tema de la prueba, confrontando el Código Procesal Civil que tenemos actualmente con el Código Procesal Civil de 1990, podríamos hacernos una pregunta. ¿La oralidad tiene alguna influencia en la admisión de la prueba? Y la respuesta tiene que ser positiva. Igual que en todo el procedimiento, la oralidad tiene una influencia muy importante. Y en la admisibilidad de la prueba, la oralidad tiene importantes efectos. Para comenzar, la prueba se admite en una audiencia oral donde están las dos partes y el tribunal. Es decir, la prueba se admite en una reunión con participación de las dos partes y el tribunal. Y claro que la oralidad tiene importancia porque en una audiencia oral el tribunal le puede preguntar a una parte, mire, dígame una cosa, ¿usted para qué está ofreciendo esta prueba? ¿No ve que ya el demandado contestó afirmativamente? Entonces ese hecho está aprobado. Yo le recomiendo que retire esa prueba. Y si la parte no la retira, pues se la rechaza después. Pero ahí, en esa reunión, se puede hablar abiertamente y decir, mire, esta prueba no sirve, no le va a servir a usted. Esta prueba ofrezca algo mejor, ¿no? Eso se da mucho con los informes periciales, que ofrecen un perito para una cosa que no es. La resolución que deniega prueba no tiene apelación. Claro, la admisión de la prueba se hace en una audiencia oral. Ahí el tribunal dice qué prueba admite y qué prueba no admite. Bueno, ahí en ese mismo momento, yo como abogado que me rechazaron una prueba, le digo al tribunal, señores del tribunal, le pido revocatoria porque usted me está rechazando una prueba que para mí es muy importante. Quiero que me dé la oportunidad de explicarle por qué esa prueba es importante. Y si ahí en la audiencia oral no logro convencer al tribunal de que la prueba que me está denegando es útil, debe ser porque no es útil. Y la resolución que me rechaza prueba no tiene apelación. Podría alegarla como motivo de apelación o como motivo de casación en caso de que al final se determine que era una prueba fundamental. Pero ahí en ese momento la resolución no tiene apelación. Y la admisión de la prueba, como les decía antes, es producto de un análisis conjunto del tribunal con las partes. Hay unos lineamientos generales en el tema de la admisibilidad de la prueba que es importante tenerlos presentes. En primer lugar, tener claro que en el tema de la prueba hay momentos preclusivos para ofrecerla. En la demanda, en la contestación, en la reconvención, en la réplica. También hay que tener presente que hay requisitos específicos para la admisión de ciertos tipos de prueba. Eso lo vamos a ver después, pero lo vamos adelantando. Por ejemplo, el interrogatorio del perito, cuando se pide una prueba pericial. Y también hay que tener presente la posibilidad de que el tribunal proponga a las partes la incorporación de pruebas o las ordene o admita de oficio. Esto es determinante en la admisibilidad de la prueba. La prueba que es admisible debe ser razonable. Solo es admisible la prueba que tenga relación directa con los hechos y con la pretensión. Y únicamente se admite la prueba sobre hechos que sean controvertidos. Y esta es una recomendación que le dimos
a los jueces que en algún momento capacitamos. En caso de duda sobre la admisibilidad o no de un medio de prueba, el tribunal debe optar por la admisibilidad. Es preferible admitir prueba que después no va a servir que rechazar prueba que después se determina que era necesaria. Como decimos normalmente, lo que abunda no daña. En caso de duda sobre si se admite o no se admite una prueba, es mejor admitirla. Se regula en el Código Procesal Civil lo que se conoce como prueba trasladada. Durante la vigencia del Código Procesal Civil, se discutió muchísimo si era posible trasladar prueba de un expediente, de otro expediente, un expediente a otro, o de un procedimiento administrativo a otro proceso judicial. Hace muchísimos años se denegaba trasladar prueba. Los tribunales no aceptaban que se trajera un testimonio de un expediente que ya había, un expediente viejo, a un expediente nuevo. Después se comenzó a admitir el traslado de un testimonio de un expediente a otro, pero la jurisprudencia decía que el expediente trasladado de un proceso a otro, que un testimonio trasladado de un proceso a otro, al trasladarlo, se convertía en prueba documental. Era una cosa extraña decir que una prueba que en un proceso era testimonial, al pasarla al otro proceso, se convertía en documental. El Código Procesal Civil lo establece ahora claramente. Las pruebas practicadas válidamente en otro proceso o en el mismo proceso o procedimiento y en procedimientos administrativos se puede trasladar a otro proceso. Y esa prueba conserva su naturaleza, como tiene que ser. Si trasladamos una prueba testimonial de un proceso a otro, en los dos procesos será testimonial. Y esto de la prueba trasladada es importante porque yo podría, mediante traslado de prueba, demostrarle al tribunal que un testigo en otro proceso dijo esto y vino a este otro proceso a decir otra cosa. Y eso podría dar incluso base para plantear una denuncia penal por falso testimonio contra el testigo que en un proceso dijo una cosa y en otro proceso dijo otra. Y el código señala... ¿Profe? Sí. Perdón, una pregunta. ¿Hay algunos requisitos para que... Estaba tratando de hablar solo yo. Una pregunta, ¿hay algunos requisitos para que se dé esta prueba, digamos, para que se pueda trasladar? No, usted le saca fotocopia al testimonio de otro expediente y lo presenta en el otro. Los requisitos es que debe presentarlos en el momento que corresponde, ¿verdad? Eso es lo fundamental. Ajá, sí, a eso me refería. Sí, porque la otra parte podría cuestionar, digamos, que usted le puso una fotocopia de un expediente en otro, la otra parte podría cuestionarlo, pero si cuestiona le corresponderá demostrar que lo que se trasladó no es lo correcto, o que lo que se trasladó está incompleto, o cualquier cosa. La parte contraria es la que tiene que desvirtuar la prueba. Perfecto, profe, gracias. El código establece en qué caso la prueba es inadmisible. ¿En qué caso no se debe admitir prueba? Dice que no se debe admitir prueba sobre hechos admitidos expresamente. Claro.
No vamos a admitir prueba sobre un hecho que la otra parte manifestó que era cierto. No es necesario. No se debe admitir prueba en relación con hechos que se deben tener por admitidos de conformidad con la ley. O sea, si un demandado está en rebeldía y se tiene por contestados afirmativamente los hechos y no hay prueba en contrario, esos hechos se deben tener por admitidos de conformidad con la ley. Y por ello, no hay que admitir prueba. Este es un tema que les cuento, lo acabo de alegar en un recurso de casación que acabo de hacer hace un tiempo, de un asunto ahí, donde el expediente no lo llevé yo, me lo trajeron para que redactara el recurso de casación nada más, y resulta que en un proceso ordinario el demandado no contestó, es más, contestó extemporáneamente, y a pesar de que el demandado contestó extemporáneamente, el tribunal no solamente ordenó practicar toda la prueba que el demandado había ofrecido en el escrito extemporáneo, sino que tomó en sentencia en cuenta hasta la contestación extemporánea del demandado. O sea, eso implica un desconocimiento gravísimo de la normativa que nos rige hoy por hoy. Y bueno, yo planteé un recurso de casación con la esperanza de que anulen todo lo actuado en ese proceso, porque el juez violó todas estas normas que ustedes están estudiando. No se puede admitir prueba sobre hechos amparados a una presunción absoluta. Recordemos que una presunción absoluta es aquella en que la ley sienta una conclusión inatacable, de modo que cuando exista esa presunción, no se admite prueba en contra. Por ejemplo, en el Código de Comercio se regula el tema de la quiebra y dice que cualquier contrato que se haya realizado en los 3 meses anteriores de la declaratoria de quiebra es nulo. Bueno, esa es una presunción, se presume nulo. Esa es una presunción absoluta que sienta una conclusión inatacable, de modo que cuando existe no admite prueba en contra. El contrato realizado antes de los 3 meses de la declaratoria de quiebra se entiende que es fraudulento, se presume fraudulento, esa es una presunción absoluta y por eso no necesita prueba. El hijo nacido en el matrimonio se presume hijo del padre. Presunción absoluta. Y no requiere prueba. Es inadmisible la prueba sobre hechos evidentes. ¿Qué es un hecho evidente? Un hecho cierto, de modo claro, que no hay duda de su existencia. No se puede admitir prueba sobre hechos notorios. Y ahí está la definición. Un hecho notorio es un hecho sabido por todos en cierto ámbito. Y el ejemplo ahí está clarito, ¿verdad? Ese es un hecho notorio. Bueno, es un hecho notorio a veces, ahora no está muy claro. No se puede admitir medios de prueba impertinentes.
¿Qué significa que un medio de prueba sea impertinente? Que la prueba no es idónea para demostrar determinados hechos. Es una prueba que no es pertinente para demostrar ese hecho concreto. ¿Es inadmisible la prueba cuando es excesiva? O sea, para probar un hecho, determinado hecho, bastarían 3 testigos, no 10. Cuando el tribunal determina que la prueba es excesiva, puede declarar inadmisible la prueba. No es admisible la prueba cuando se trata de medios de prueba inconducentes, o sea, medios de prueba que no conducen a nada, medios de prueba que son evidentemente ineficaces. No se puede admitir medios de prueba ilegales. Y ahí puse una definición de un autor que yo estudio mucho, que me gusta mucho como escribe sobre el tema de la prueba, que es Davis Echandía. Dice este autor que la prueba ilícita es la que está expresa o tácitamente prohibida por la ley en cuanto al medio mismo o al procedimiento para obtenerlo, o atenta contra la moral, las buenas costumbres, la dignidad y libertad de la persona, o que violan derechos fundamentales. Un ejemplo podría ser la prueba obtenida mediante tortura. ¿Ya? Es prueba ilícita, evidentemente. ¿Estamos bien, jóvenes? Los veo como los oigo como muy callados. Espero que estén ahí todos. Sí, Todo profe, claro, aquí estamos. profe. Bien. Aquí estamos, profe. Ah, bueno, qué dicha. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con la prueba? A ver, ¿esta prueba sería inadmisible o no? Si alguien llega y es un anónimo que me da algún dato muy importante sobre el proceso y yo, bueno, me dan permiso para alegarla después, pero yo tampoco sé de dónde viene. Esa es una prueba ilegal. O sea, no es admisible un anónimo. De ninguna manera. Ok, pero digamos, uno podría, digamos, decirla y, y el tribunal tendría que ignorarla, digamos. Uno podría decirla como para que le quede algo al tribunal en la mente de que eso podría ser una prueba que hasta podría decidir Habría que ver qué es lo que se quiere probar con el anónimo, ¿verdad? Habría que ver, digamos, dependiendo del caso, un anónimo podría ser la comprobación de digamos, de un acoso, por ejemplo. Pero ese anónimo necesitará otros elementos de convicción para, para, para tomarlo como una referencia, pero prueba directa no es, ¿verdad? Habría que ver el caso concreto. Pero en principio yo diría así, en frío, un anónimo no es prueba. Pero habría que ver en determinado contexto si tiene como consecuencia, si representa algo para el proceso y para los hechos del proceso. Habría que ver, ¿verdad? Ok, gracias. Ahora cuando veamos documentos, cuando veamos documentos, podemos ver ese tema del anónimo. Está bien, profe. Bueno, eso es esto que acabamos de ver
son generalidades sobre la prueba, sobre la prueba. Ahora vamos a ver el tema de la práctica de la prueba. Cuando hablamos de práctica de la prueba, tenemos que entender que es el momento en el que se ponen a disposición del tribunal las fuentes de prueba. O sea, el momento en que le llevamos al tribunal la prueba que ofrecimos o que estamos presentando. En el tema de la prueba, de la práctica de la prueba, es importante tener claro que para practicar la prueba se hace una audiencia oral y que en esa audiencia oral solo se practica la prueba de la parte que asiste. O sea, la parte que no asista a la práctica de la prueba, no se le practica la prueba. ¿Por qué? Porque la parte que ofrece la prueba es la que tiene que ir a hacer el interrogatorio. Y si esa parte no está, no hay quien interrogue. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Cuando vimos la audiencia complementaria. ¿O no? Yo creo que no. ¿De verdad? Bueno, con el código de 1990, el código de 1990 tenía el defecto de que el que preguntaba era el juez, perdón, la persona juzgadora. Precisamente quien menos sabía del conflicto. Y entonces los jueces nos teníamos que quedar después de las 4:30 estudiándonos un expediente para preparar el interrogatorio que teníamos que hacerle nosotros los jueces al testigo al día siguiente. Ojalá al testigo, a toda la marimba de testigos que llegaban. Los jueces teníamos que prepararnos para preguntarle a los testigos al día siguiente. Era un sistema extrañísimo. Con el Código Procesal Civil actual, quien pregunta es el abogado que ofrece la prueba. Y por eso, si no llega la parte que ofreció la prueba, no se practica la prueba de esa parte. Si llegan los testigos solos, sin la otra parte, hay que el tribunal tiene que decir, no, mire, váyanse, a ustedes no se les va a recibir porque la parte que los ofreció no vino. No se practica la prueba ofrecida por la parte que no se presente, salvo que la parte contraria manifieste interés en ella o el tribunal la considere indispensable. La parte actora ofreció unos testigos, no llegó a la práctica de la prueba, pero el demandado dice, a mí me interesa recibir el testimonio de estos señores. Bueno, se recibe la prueba, pero el que va a preguntar va a ser el demandado, porque él manifestó interés en esos testigos. Y si no comparece ninguna de las partes, se dicta sentencia inmediatamente, si es posible, de acuerdo con lo que conste en el expediente. El Código Procesal Civil regula expresamente lo que se conoce como deber de cooperación en el tema de la prueba. Por eso dice que la parte que ofrece a los testigos debe citarlos. La parte que ofrece documentos debe presentarlos. Y cuando una parte declarante no asista, cuando se llama a declarar a la parte, a una de las partes, y no asiste o se rehúsa a responder, se hace constar esa circunstancia y se consigna el interrogatorio que debería responder. ¿Cuál va a ser la consecuencia de que a alguien se le llama a declarar y no quiera declarar? Bueno, que se van a tener por ciertas
por contestadas afirmativamente las preguntas que se le pensaban o que se le hicieron pero que no quiso responder. Se tienen por contestadas afirmativamente. Vean cómo la conducta de la parte, la conducta contraria al deber de cooperación, le puede traer efectos negativos a esa parte que no quiere cooperar. Se establece el deber de veracidad y juramento. Quien llegue a declarar a un tribunal está obligado a decir verdad. Si es un testigo y falta al deber de decir verdad, el mismo tribunal puede testimoniar piezas para un tribunal penal para iniciarle proceso por falso testimonio, cuya pena es de 3 meses a 2 años. Y si quien va a declarar es una parte y va a mentirle ante un tribunal, incurre en el delito de perjurio, que tiene una pena de 1 a 3 años de prisión. Y el código establece cómo se debe juramentar a un declarante, ¿no? Tenemos claro que hay que decirle al declarante que se ponga de pie, que levante la mano derecha, preguntarle si jura decir verdad en todo lo que sea interrogado y no se exige el juramento a personas menores de 12 años. Y no se exige juramento a las personas menores de 12 años porque a las personas menores de 12 años se les entrevista por su niñez. La forma de interrogar a un menor cuando sea admisible es mediante una entrevista con todos los cuidados del mundo para no afectarle para no afectarle. Profe, Sí, en esa entrevista tiene que estar el responsable del menor. es lo más prudente. El tribunal tiene que tomar todas las medidas para que esa entrevista sea lo menos invasiva, lo menos confrontativa, o sea, que el menor no se vaya a sentir mal ahí en ese momento. Gracias. Me gusta. En la práctica de la prueba rige el principio de concentración, o sea, la prueba debe practicarse en una sola audiencia, en un solo día o en audiencias que se realicen en días inmediatos y consecutivos. O sea, no puede ser, como pasaba con el Código de 1990, que un testimonio se practicaba en enero, el otro testimonio se practicaba en abril y el otro testimonio en noviembre. El proceso tardaba 1 año o más en la práctica de la prueba y ahí no había concentración, nadie tenía control de lo que declaraba un testigo y lo declaraba el otro, entonces cuando el tribunal dictaba sentencia, si acaso había practicado la prueba, ni siquiera se acordaba, ni siquiera sabía, porque a veces en esa época el que practicaba la prueba no era el que dictaba la sentencia, y si acaso había practicado la prueba ya ni se acordaba porque al momento de dictar sentencia, entre el momento que se practicó un testimonio y que se dictaba la sentencia, había transcurrido mucho tiempo. Eso no puede pasar con el código actual. Se establece un orden en la práctica de las pruebas, un orden que establece el Código Procesal Civil, y en algún momento alguien dijo, bueno, ¿y qué es eso? ¿Por qué establecer un orden en la práctica de la prueba? ¿Qué código más reglamentista? ¿Por qué un orden? Bueno, ese orden tiene un sentido.
Y tiene un sentido porque quienes redactamos el código teníamos experiencia en la tramitación de procesos judiciales y nos pareció conveniente llegar a este orden. Reconocimiento judicial primero. ¿Qué es el reconocimiento judicial? Ir a ver la finca, ver qué es lo que está pasando ahí. Claro, primero el reconocimiento judicial para que el tribunal tenga un panorama completo de la situación. Después del reconocimiento viene la declaración de las partes. Bueno, sentamos a la parte demandada que declare. Si declarando la parte demandada acepta todo, el resto de la prueba prácticamente es innecesaria, porque ya la parte aceptó todo. Pero si eso no pasara, sigue la declaración de peritos. Recibir la declaración de peritos es importante para tener un panorama completo. Y finalmente, el interrogatorio de testigos. Vean qué fácil será interrogar a los testigos después de que tenemos un reconocimiento judicial hecho, después de que una parte ya declaró, después de que los peritos declararon y recibimos la prueba más dudosa de todas, que es el interrogatorio de testigos. Nosotros aquí en Costa Rica todavía le damos mucho valor a la prueba de testigos, pero en otros países eso no funciona. En España se reían de mí cuando yo iba a las clases y decía que en Costa Rica y hablaba de la prueba testimonial, porque ellos prácticamente no utilizan la prueba testimonial, no les gusta, no creen en ella y no creen en la prueba testimonial. Dice el código que a solicitud de parte o de oficio, por causa justificada, es posible alterar el orden. O sea, ese orden no es una camisa de fuerza, el tribunal lo puede alterar y las partes pueden disponer el orden de la declaración o del orden de sus testigos. Si yo llevo 5 testigos y me interesa que un testigo lo reciba primero por algún motivo, le digo al tribunal, mire, necesito que el testigo tal declare primero. A veces se pide al tribunal que llame primero al testigo que más sabe. ¿Por qué? Porque eso va a ilustrar al tribunal suficientemente para que después, cuando vengan los demás testigos, el tribunal esté más empapado del asunto y pueda preguntarle más. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir en este momento para ir terminando la clase. ¿De acuerdo? Listo. ¿Estamos grabando todavía? Sí, profe, todavía. Sí, profe.